Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la docente Nancy Noemí Amaya Mejía, trabajo en el Centro Educativo Juan Vázquez del barrio El Terrero, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero se encuentren muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta sesión de aprendizaje en la clase de Ciencias Naturales para quinto grado en el área Principios de Ecología, les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de aprender. Para la clase de este día tenemos como área curricular Ciencias Naturales, contenido curricular Principios de Ecología, clase 2. La expectativa para esta clase es: reconocen los niveles de organización de los seres vivos y la relación entre cada uno de estos niveles. Para quinto grado, su maestra Nancy Noemí Amaya Mejía. Vamos a explorar un poco los conocimientos adquiridos que ustedes ya tienen. Vamos a observar un video para ver de qué hablaremos a profundidad en esta clase. Hola amigos, hoy hablaremos sobre los niveles de organización de los seres vivos en el ecosistema. Veamos cuáles son esos niveles. Individuo está conformado por un solo organismo, por ejemplo, un perro. Especie está conformado por un grupo de individuos que presentan las mismas características y pueden reproducirse. Por ejemplo, un pato y una pata se reproducen y tienen paticos. Población está conformado por un grupo de organismos de la misma especie. Por ejemplo, un grupo de monos. Comunidad está conformada por el conjunto de poblaciones de diferentes especies y que comparten un mismo lugar. Por ejemplo, un grupo de conejos comparten el mismo espacio con un grupo de gallos, vacas, caballos, cerdos, etc. Ecosistema es el espacio natural en donde se relacionan diferentes comunidades con el medio físico. Por ejemplo, aquí todos estos animales se relacionan con el agua, el suelo, el aire y los rayos del sol porque ellos les permiten vivir. Bioma está conformado por el conjunto de ecosistemas que existen y que presentan características similares en su vegetación y clima. Por ejemplo, bosques, desiertos, selvas y praderas. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bien, ¿estuvieron atentos? Muy bien. Si en casita estuvieron atentos, vamos a ver entonces de qué hablaremos. En esta ocasión hablaremos de los ecosistemas. ¿Y cómo es un ecosistema? Pues un ecosistema está compuesto por factores bióticos que son conjunto de seres vivos en la naturaleza y se relacionan con factores abióticos, que son los componentes no vivos, como el agua, el clima, el suelo. Todas las partes se interactúan entre sí formando una unidad. Los organismos son capaces de adaptarse a la naturaleza, permitiéndoles desempeñarse en él, modificando y transformando las partes del medio ambiente en el que lo habitan. Por ejemplo, cuando un ave se come algunos insectos que están en el suelo sobre la naturaleza, de hojas que se caen de los árboles, estos modifican el entorno para otros organismos que también utilizan a los insectos como recursos alimenticios que influyen en la interacción de diversas especies. Ahora, la biodiversidad presente en estos ecosistemas está determinada por el clima, la temperatura y las precipitaciones que influyen en el tipo de especies vegetales que están en el ambiente, y estas también afectan a las especies animales que habitan en él, porque condicionan el tipo de suelo y cantidad de agua en el ecosistema. Si los organismos no pueden adaptarse, entonces perecen. En el ecosistema existen jerarquías. ¿Y qué son las jerarquías? Esto significa que se establece un orden de lo simple a lo complejo. Todo empieza con una especie o
organismo, que es una forma de vida, las especies forman una población y el conjunto de poblaciones que habitan un lugar determinado en un tiempo específico constituyen una comunidad. La comunidad habita dentro de un ecosistema y se denomina ecosfera a la totalidad de ecosistemas presentes en el planeta Tierra. Vamos entonces a reconocer cuáles son los niveles de organización de los ecosistemas, ya que los seres vivos se relacionan con el medio que los rodea y establecen relaciones entre ellos mismos. Estas relaciones dan origen a 5 niveles. Como podemos ir observando en la imagen, tenemos individuo o especie. En este caso tenemos un pajarito. Luego, este pajarito, un solo pajarito, vamos a unir muchos pajaritos más, vamos a tener una población, siempre que son pajaritos. Después de población, esto va a pasar a ser una comunidad, donde nos relacionamos ya con plantas. Como podemos observar, ya tenemos flores, tenemos árboles frutales, otras especies de animales, en este caso como el caracol, el zorro, ratones. Después de ser una comunidad, esto pasa a ser un ecosistema, donde encontramos seres bióticos y abióticos. Ahora, voy a explicar cada uno de los 5 niveles de cómo se forman los ecosistemas. Iniciamos con especie o individuo. Este es el primer nivel de organización de los ecosistemas. Un individuo también es llamado organismo. Es un ser que habita en un lugar determinado. En un ecosistema encontramos 2 factores o 2 componentes, como lo hemos venido mencionando, que son los factores bióticos, que son todos aquellos seres vivos que ahí habitan, como los animales que observamos en la imagen. Podemos tener leones, gorilas, jirafas, conejos, también vegetales, hongos, bacterias, y también los humanos formamos parte de ello, de los factores bióticos. También tenemos los factores abióticos. ¿Y cuáles son esos factores abióticos, niños? Bien, son los componentes inertes, es decir, todo aquello que no tiene vida. Ejemplo de ello como la luz solar, el agua, la temperatura y los vientos. Ahora tenemos población. ¿Y qué es la población? Pues es el segundo nivel de organización de los ecosistemas. Es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. Sus hábitos de vida son similares en cuanto a características físicas, adaptaciones y alimentación, reproduciéndose y también depredándose, entre otras. Ejemplo de ello, pues tenemos la población acuática. Tenemos un grupo de peces en la imagen. También tenemos una población de elefantes, una población de osos pandas y, por supuesto, siempre hablando de la humanidad. Seguimos con comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Es el tercer nivel de organización de los ecosistemas. Una comunidad está formada por diferentes poblaciones que habitan en un área determinada. En todas las comunidades se establecen relaciones entre los organismos que la conforman. Estas relaciones pueden ser de alimentación o de competencias. La estructura más común de las comunidades son plantas, animales y los descomponedores, como ser bacterias y hongos. Tenemos ejemplo de ello, una granja. Como podemos observar, conviven diferentes individuos. Igual en un zoológico, en un río, donde hay plantas, tenemos seres abióticos, seres bióticos, como ser la temperatura, el agua, el suelo y sobre todo el aire. Y también nosotros como seres humanos formamos comunidades. Luego tenemos ecosistema.
¿Y qué es el ecosistema? Es el cuarto nivel de organización. El ecosistema está conformado por diferentes comunidades, por los elementos del medio ambiente en el cual se desarrollan estas comunidades. En un ecosistema encontramos dos factores, como lo hemos venido recalcando siempre, tanto los factores bióticos como los factores abióticos, que ustedes ahí en casita ya conocen cuál es la diferencia entre estos dos factores. Podemos observar un ecosistema acuático, terrestre, donde se relacionan todos los factores. Por ejemplo, tenemos el río, donde están las plantas, las flores, los árboles, hay piedras, dentro del agua tenemos pececitos. En la siguiente pues tenemos solo un acuario, ¿verdad? Donde habitan animales acuáticos. Ahora bien, tenemos el último nivel de organización, que es la ecosfera. ¿Y qué es la ecosfera? Es el quinto nivel de organización. Es una unidad que integra todos los seres vivos y los hábitats del planeta. Dentro de ello lo acompaña la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Estos son sus componentes fundamentales. Es el ecosistema global, por lo tanto, la totalidad de organismos que habitan la Tierra se interrelacionan, ya sea de modo directo o indirecto, en la ecosfera. A continuación, observaremos un video para afianzar un poco más. Vamos a ir ya concluyendo con este tema y observamos la imagen donde tenemos una vaca, solo una vaca. ¿Y qué representa una vaca? Una especie o organismo. Luego de esto, de ser un organismo, pasa a formar una población. Como podemos observar, tenemos muchas vacas, es decir, que son de la misma especie, y esto forma nuevamente la población. El nivel 3, ¿cuál es? Vamos a ver si adivinan ahí en casa. ¿Cuál es el tercer nivel?
Muy bien. El tercer nivel es la comunidad, cuando se agrupan diferentes especies. En este caso podemos observar que tenemos águilas, lobos, osos, peces, plantas, árboles. ¿Y cuál será entonces el cuarto nivel de organización de los ecosistemas? Como la palabra lo dice, un ecosistema. Ya aquí se interactúan tanto los factores bióticos como los factores abióticos. Observando la imagen que tenemos, pues como los animales que son factores bióticos tenemos leones, tigres, elefantes, flamencos, cebras, y como factores abióticos tenemos el agua, la luz solar, el aire, y todo esto está relacionado. Como podemos ver, es un ejemplo en la selva, que todo esto pues forma un ecosistema. ¿Y cuál es la parte final de un ecosistema? Donde todo esto encaja correctamente dentro de la ecosfera. ¿Y qué dijimos que era la ecosfera? Pues es el ecosistema global, donde abarca todos los diferentes tipos de ecosistemas que más adelante pues ustedes conocerán, pero tenemos que recordar que todo esto queda dentro de la ecosfera. Ahora bien, ya que los ecosistemas son bastante complejos, se necesita de una secuencia, que es la que anteriormente ya hemos aprendido para poder lograr correctamente crear los ecosistemas. Entonces, en primer lugar, se analizan las relaciones que se presentan entre los individuos o de una población. Número 2, las relaciones de una comunidad, para poder llegar a establecer ciertos modelos o generalidades de un ecosistema. Y en tercer lugar, las poblaciones forman a las comunidades, y estas, en interacción con los factores abióticos del medio ambiente, forman los ecosistemas. Muy bien, niños, espero de que hayan aprendido mucho de este tema, recalcando siempre que son los niveles de organización de los ecosistemas. Y vamos a concluir con que la importancia de nuestro mundo natural en los miles de maneras diferentes en que los organismos de la Tierra interactúan entre sí para contribuir al balance del ecosistema global y la supervivencia del planeta. No hay una sola forma de vida que no pueda vivir en aislamiento. Todos los ecosistemas existen, pues tienen un equilibrio implícito en su interior, de manera que los organismos que viven dentro de ellos puedan vivir en él. Si no se conservan, entonces se desequilibran y decaen. Cada ecosistema tiene diferentes especies u organismos que son compatibles entre ellos, y un conjunto de los ecosistemas brindan diversidad al planeta. Ahora bien, ya hemos llegado casi al final de este tema, pero antes, en casita, tenemos tarea. Sacamos nuestro libro, si lo tienen en casa, de Ciencias Naturales, o si no, en su cuaderno de la asignatura. La tarea para este tema es, en cada una de las imágenes siguientes, identificamos los niveles de organización de los ecosistemas. Si usted tiene su libro, puede buscar la página donde se encuentran estas imágenes. Si no, podemos buscar en recortes, vía internet, estas imágenes. Y vamos a ir colocando cuál de las diferentes imágenes representa cada uno de los 5 niveles de organización, como ya hemos aprendido. Es decir, los individuos, comunidad, población, ecosistema y ecosfera. Muy bien, niños, hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les invito siempre a estar estudiando en casa y, por supuesto, tomando las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Nos vemos hasta la próxima.